Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. Nos alegra mucho tenerlos aquí con nosotros en este espacio dedicado al estudio y análisis imparcial de las Escrituras. Somos un grupo sin denominación religiosa, comprometidos con la búsqueda del conocimiento y la comprensión profunda de los textos sagrados. Nuestro objetivo es proporcionar un entorno seguro y estimulante donde todos puedan aprender, compartir y crecer juntos. ¿De qué trata este estudio? En Explorando la Fe y las Religiones, nos enfocamos en examinar las contradicciones y variaciones en los textos bíblicos, especialmente en el Antiguo Testamento. A través de un análisis crítico y contextual, buscamos entender mejor la historia, la cultura y las creencias que dieron forma a estos textos. Nuestro enfoque es imparcial y académico, lo que nos permite abordar estos temas con objetividad y rigor. ¿Qué queremos lograr? Nuestro objetivo es fomentar un nuevo despertar en el estudio de las Escrituras. Queremos que cada uno de ustedes se sienta inspirado a profundizar en su conocimiento y a reflexionar sobre las implicaciones personales y éticas de estos textos. Al participar en nuestras discusiones y estudios, esperamos que encuentren nuevas perspectivas y una mayor comprensión de la fe y la religión. Únete a nosotros. Te invitamos a ser parte de esta comunidad vibrante y en crecimiento. Dale like a nuestros vídeos, suscríbete a nuestro canal y únete a nuestras discusiones. Juntos, podemos continuar este viaje de descubrimiento y aprendizaje, apoyándonos mutuamente y creciendo en sabiduría. Comencemos. Sin más preámbulos, demos paso al vídeo de hoy y comencemos este fascinante estudio. Esperamos que disfrutes y encuentres valioso todo lo que hemos preparado para ti. Gracias por estar aquí y ser parte de Explorando la Fe y las Religiones. Puedo ayudarte a explorar las contradicciones del Antiguo Testamento desde una perspectiva imparcial y no denominacional. Aquí tienes un análisis detallado. Introducción al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, también conocido como la Tanaj en la tradición judía, es una colección de textos sagrados que forman la primera parte de la Biblia cristiana. Estos textos fueron escritos en un periodo que abarca varios siglos y reflejan una variedad de géneros literarios, incluyendo historia, poesía, profecía y leyes. Contradicciones en el Antiguo Testamento. Las contradicciones en el Antiguo Testamento pueden surgir debido a varias razones, como diferencias en las fuentes, contextos históricos cambiantes y la evolución de las creencias y prácticas religiosas. Aquí hay algunos ejemplos notables. 1. Creación del mundo. Génesis 1 describe la creación del mundo en 6 días, con el hombre y la mujer creados al final. Génesis 2 presenta una secuencia diferente, donde el hombre es creado primero y luego los animales y la mujer. 2. El diluvio universal. Génesis 6, 19-20 indica que Noé debía llevar 2 de cada especie de animal al arca. Génesis 7, 2-3 menciona que debía llevar 7 pares de animales limpios y un par de animales no limpios. 3. El censo de David. 2 Samuel 24, 1 dice que Dios incitó a David a hacer un censo de Israel. 1 Crónicas 21, 1 atribuye esta acción a Satanás. Contexto histórico y cultural. Las contradicciones pueden entenderse mejor al considerar el contexto histórico y cultural en el que se escribieron estos textos. Los autores del Antiguo Testamento vivieron en diferentes épocas y lugares, y sus escritos reflejan las preocupaciones y creencias de sus tiempos. Análisis de manuscritos. El estudio de los manuscritos antiguos, como los rollos del Mar Muerto, ha revelado variaciones en los textos bíblicos que pueden ayudar a explicar algunas contradicciones. Estas variaciones sugieren que los textos fueron copiados y transmitidos a lo largo de los siglos, a veces con cambios y adiciones. Perspectiva no denominational. Abordar el Antiguo Testamento desde una perspectiva no denominacional implica analizar los textos sin asumir la veracidad de ninguna tradición religiosa específica. Esto permite una evaluación más objetiva de las contradicciones y su significado. Conclusión. Las contradicciones en el Antiguo Testamento reflejan la complejidad y diversidad de sus textos y tradiciones.
Un análisis imparcial y detallado puede proporcionar una comprensión más profunda de estos escritos y su evolución a lo largo del tiempo. Continuemos explorando algunas de las contradicciones más notables del Antiguo Testamento, así como el contexto histórico y cultural que puede ayudar a entenderlas mejor. Contradictions additionals. 4. El sacrificio de Isaac. Génesis 22, 2. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Jeremías 7 y 31. Dios condena los sacrificios humanos, diciendo que nunca ordenó tal cosa. 5. El número de israelitas en el Éxodo. Éxodo 12 y 37. Se menciona que 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, salieron de Egipto. Números 1 y 46. El censo de los hombres mayores de 20 años da un número similar, lo que sugiere una población total de varios millones, algo que algunos estudiosos consideran logísticamente improbable para la época. 6. La duración del reinado de Saúl. 1 Samuel 13, 1. El texto masorético no especifica la duración del reinado de Saúl. Hechos 1 y 21. En el Nuevo Testamento, se menciona que Saúl reinó por 40 años. Contexto histórico y cultural. Influencias externas. El Antiguo Testamento no se escribió en un vacío cultural. Las influencias de las civilizaciones vecinas, como los babilonios, egipcios y cananeos, son evidentes en varios relatos y leyes. Por ejemplo, el Código de Hammurabi, un conjunto de leyes babilónicas, tiene paralelismos con las leyes mosaicas. Evolución de las creencias. Las creencias y prácticas religiosas de los israelitas evolucionaron con el tiempo. Los textos más antiguos reflejan una sociedad más tribal y politeísta, mientras que los textos posteriores muestran una tendencia hacia el monoteísmo y una estructura social más centralizada. Análisis de manuscritos. Rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán, han proporcionado una gran cantidad de información sobre las variaciones textuales del Antiguo Testamento. Estos manuscritos, que datan de entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo, muestran que los textos bíblicos fueron copiados y transmitidos con algunas diferencias, lo que puede explicar algunas contradicciones. Septuaginta. La Septuaginta, una traducción griega del Antiguo Testamento realizada en el siglo III a.C., también muestra variaciones con respecto al texto masorético hebreo. Estas diferencias pueden deberse a errores de copia, interpretaciones diferentes o tradiciones textuales divergentes. Perspectiva no denominational. Abordar el Antiguo Testamento desde una perspectiva no denominacional implica considerar estos textos como documentos históricos y literarios, más que como escrituras sagradas. Esto permite un análisis más objetivo y crítico de las contradicciones y su contexto. Conclusión. Las contradicciones en el Antiguo Testamento reflejan la riqueza y complejidad de estos textos antiguos. Un análisis detallado y contextualizado puede proporcionar una comprensión más profunda de su significado y evolución. Si tienes más preguntas o quieres explorar algún aspecto en particular, estaré encantado de ayudarte. ¿Qué opinan los estudiosos actuales sobre estas contradicciones? Los estudiosos actuales tienen diversas opiniones sobre las contradicciones en el Antiguo Testamento, y sus enfoques varían según sus disciplinas y perspectivas teológicas. En general, los estudiosos bíblicos contemporáneos tienden a abordar estas contradicciones desde varios ángulos, incluyendo la crítica textual, la crítica histórica y la crítica literaria. Desde la perspectiva de la crítica textual, los estudiosos examinan las variaciones en los manuscritos antiguos para entender cómo y por qué se produjeron las diferencias en los textos. Los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, han revelado que existían múltiples versiones de algunos textos bíblicos, lo que sugiere que los textos fueron editados y revisados a lo largo del tiempo. Este enfoque ayuda a explicar algunas contradicciones como resultado de la evolución textual y las diferentes tradiciones de copia. La crítica histórica se centra en el contexto en el que se escribieron los textos bíblicos. Los estudiosos que adoptan este enfoque argumentan que las contradicciones pueden reflejar cambios en las circunstancias políticas,
sociales y religiosas de los antiguos israelitas. Por ejemplo, las diferencias en las leyes y las narrativas pueden ser el resultado de intentos de adaptar las tradiciones antiguas a nuevas realidades. Este enfoque también considera la influencia de las culturas vecinas y cómo estas interacciones pudieron haber afectado las creencias y prácticas israelitas. La crítica literaria examina los textos bíblicos como obras literarias, analizando su estructura, estilo y contenido. Los estudiosos que utilizan este enfoque a menudo ven las contradicciones como indicativas de múltiples fuentes y autores que contribuyeron a los textos. Por ejemplo, la teoría documental sugiere que el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, fue compuesto por al menos 4 fuentes diferentes, cada una con su propio estilo y perspectiva teológica. Estas fuentes fueron combinadas en un solo texto, lo que resultó en algunas de las contradicciones que observamos hoy. Además, algunos estudiosos adoptan un enfoque canónico, que se centra en cómo los textos fueron aceptados y utilizados por las comunidades religiosas. Este enfoque puede ayudar a entender por qué ciertas contradicciones fueron preservadas en lugar de ser eliminadas. Los textos bíblicos fueron considerados sagrados y autoritativos, y las comunidades que los transmitieron pudieron haber visto las contradicciones como parte de un diálogo teológico más amplio. En cuanto a las opiniones teológicas, hay una amplia gama de perspectivas. Algunos teólogos ven las contradicciones como desafíos que deben ser reconciliados para mantener la coherencia doctrinal. Otros, sin embargo, ven las contradicciones como oportunidades para una comprensión más profunda y matizada de la fe. Argumentan que las tensiones y los conflictos dentro de los textos reflejan la complejidad de la experiencia humana y la relación con lo divino. En resumen, los estudiosos actuales abordan las contradicciones del Antiguo Testamento desde múltiples perspectivas, cada una ofreciendo una visión única sobre cómo y por qué existen estas discrepancias. Estos enfoques no solo ayudan a explicar las contradicciones, sino que también enriquecen nuestra comprensión de los textos bíblicos y su significado en la historia y la cultura. Si tienes más preguntas o deseas profundizar en algún aspecto específico, estaré encantado de continuar con el análisis. ¿Cómo se relaciona esto con las creencias modernas? Las contradicciones del Antiguo Testamento y su relación con las creencias modernas es un tema complejo y multifacético que ha sido objeto de estudio y debate durante siglos. En la actualidad, estas contradicciones son interpretadas de diversas maneras dependiendo del contexto religioso, académico y cultural. En el ámbito académico, los estudiosos de la Biblia y los teólogos han desarrollado varias teorías para abordar estas contradicciones. Una de las más influyentes es la teoría documental, que sugiere que el Pentateuco fue compuesto por múltiples fuentes independientes que fueron combinadas en un solo texto. Esta teoría ayuda a explicar por qué existen diferentes versiones de ciertos eventos y leyes en el Antiguo Testamento. Los estudiosos también utilizan la crítica textual para analizar las variaciones en los manuscritos antiguos, lo que puede arrojar luz sobre cómo y por qué se produjeron estas diferencias. Desde una perspectiva teológica, las contradicciones en el Antiguo Testamento pueden ser vistas como un reflejo de la evolución de las creencias y prácticas religiosas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, algunas contradicciones pueden ser el resultado de intentos de reconciliar diferentes tradiciones y prácticas religiosas dentro de la comunidad israelita. Otros pueden reflejar cambios en la comprensión teológica de Dios y su relación con la humanidad. En este sentido, las contradicciones no necesariamente debilitan la autoridad de los textos bíblicos, sino que pueden enriquecer nuestra comprensión de la fe y la historia religiosa. En cuanto a las creencias modernas, las contradicciones del Antiguo Testamento tienen diferentes implicaciones dependiendo de la tradición religiosa. En el cristianismo, por ejemplo, el Antiguo Testamento es visto a menudo a través del lente del Nuevo Testamento, que se considera que cumple y supera las leyes y profecías del Antiguo Testamento. Esto puede llevar a una reinterpretación de las contradicciones en el contexto de la revelación cristiana. En el judaísmo, el Antiguo Testamento, o Tanaj, es la base de la fe y la práctica religiosa,
y las contradicciones pueden ser abordadas a través de la exégesis rabínica y la tradición oral. Para los no creyentes y los críticos de la religión, las contradicciones del Antiguo Testamento pueden ser vistas como evidencia de la naturaleza humana y falible de los textos bíblicos. Desde esta perspectiva, las contradicciones pueden ser interpretadas como el resultado de errores de copia, interpolaciones y revisiones a lo largo de los siglos. Este enfoque puede llevar a una visión más crítica de la autoridad y la inspiración divina de los textos bíblicos. En la sociedad moderna, las contradicciones del Antiguo Testamento también pueden tener implicaciones éticas y morales. Por ejemplo, algunas leyes y prácticas descritas en el Antiguo Testamento, como la esclavitud y el trato a las mujeres, pueden ser vistas como incompatibles con los valores modernos de igualdad y derechos humanos. Esto puede llevar a debates sobre cómo interpretar y aplicar estos textos en el contexto contemporáneo. En resumen, las contradicciones del Antiguo Testamento son un tema de gran interés y debate tanto en el ámbito académico como en el religioso. Estas contradicciones pueden ser vistas como un reflejo de la evolución de las creencias y prácticas religiosas, y tienen diferentes implicaciones dependiendo del contexto en el que se interpretan. En la sociedad moderna, estas contradicciones pueden ser un punto de partida para discusiones sobre la autoridad de los textos bíblicos y su relevancia en el mundo actual. Si tienes más preguntas o deseas explorar algún aspecto específico con mayor profundidad, estaré encantado de continuar con el análisis. Consejo. Para aquellos interesados en profundizar en el estudio de las contradicciones del Antiguo Testamento y su relación con las creencias modernas, es esencial adoptar una actitud de curiosidad y apertura. La exploración de estos textos antiguos no solo enriquece nuestro conocimiento histórico y cultural, sino que también nos permite reflexionar sobre nuestras propias creencias y valores. Un consejo fundamental para quienes desean embarcarse en este viaje de descubrimiento es mantener una mente abierta. Las contradicciones y variaciones en los textos bíblicos pueden parecer desconcertantes al principio, pero también ofrecen una oportunidad única para entender la diversidad y la evolución de las tradiciones religiosas. Al abordar estos textos con una actitud de investigación y sin prejuicios, podemos apreciar la riqueza y la complejidad de la historia religiosa. Además, es importante contextualizar los textos. Comprender el entorno histórico, cultural y social en el que se escribieron estos documentos nos ayuda a interpretar mejor sus significados y propósitos. Los estudios académicos y las investigaciones arqueológicas pueden proporcionar valiosas perspectivas que iluminan las circunstancias en las que surgieron estas escrituras. La colaboración y el diálogo con otros estudiosos y entusiastas también son cruciales. Participar en discusiones y debates puede ampliar nuestra comprensión y ofrecer nuevas perspectivas. Unirse a comunidades de estudio, como el canal Explorando la Fe y las Religiones, puede ser una excelente manera de conectarse con personas que comparten intereses similares y están comprometidas con el aprendizaje continuo. Es igualmente vital aprovechar los recursos disponibles. Hay una vasta cantidad de literatura académica, comentarios bíblicos y estudios críticos que pueden enriquecer nuestro entendimiento. Utilizar estos recursos nos permite acceder a las investigaciones más recientes y a las interpretaciones más informadas. Finalmente, reflexionar sobre las implicaciones personales y éticas de los textos bíblicos puede ser una parte significativa del estudio. Las contradicciones y las enseñanzas del Antiguo Testamento pueden inspirarnos a considerar cómo aplicamos estos principios en nuestras vidas y cómo nos relacionamos con los demás. Esta reflexión puede llevarnos a un mayor autoconocimiento y a una comprensión más profunda de nuestra propia espiritualidad. En resumen, el estudio de las contradicciones del Antiguo Testamento es una empresa enriquecedora que puede ofrecer una comprensión más profunda de la historia, la cultura y la religión. Al mantener una mente abierta, contextualizar los textos, colaborar con otros, aprovechar los recursos disponibles y reflexionar sobre las implicaciones personales, podemos embarcarnos en un viaje de descubrimiento que no solo amplía nuestro conocimiento, sino que también enriquece nuestra vida espiritual.
Te invito a unirte a la comunidad de Explorando la Fe y las Religiones para continuar este viaje juntos, compartiendo sabiduría y creciendo en comprensión. El conocimiento es un camino sin fin, y cada paso nos lleva a nuevas y emocionantes revelaciones. Contradicciones, explicación y más sobre los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos entre 1947 y 1956 en las cuevas de Qumran cerca del Mar Muerto, son una colección de manuscritos antiguos que han revolucionado nuestro entendimiento del judaísmo y del Antiguo Testamento. Estos rollos, que datan de entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo, incluyen textos bíblicos, apócrifos y sectarios, proporcionando una visión única de las creencias y prácticas religiosas de la época. Importancia de los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto son cruciales porque contienen algunas de las copias más antiguas conocidas de los textos bíblicos. Entre ellos se encuentran fragmentos de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto Esther. Estos manuscritos han permitido a los estudiosos comparar las versiones antiguas de los textos bíblicos con las versiones masoréticas posteriores, revelando variaciones y contradicciones que han sido objeto de intenso estudio. Contradicciones reveladas por los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto han sacado a la luz varias contradicciones y variaciones textuales que no se conocían previamente. Por ejemplo, el Gran Rollo de Isaías, uno de los manuscritos más completos y mejor conservados, muestra diferencias significativas en comparación con el texto masorético tradicional. Estas diferencias incluyen variaciones en palabras y frases que pueden alterar el significado de los pasajes. Otro ejemplo notable es el Rollo del Templo, que contiene leyes y regulaciones que no se encuentran en el Pentateuco masorético. Estas leyes adicionales sugieren que había diferentes tradiciones legales en circulación durante el período del Segundo Templo, lo que puede explicar algunas de las contradicciones en las leyes bíblicas. Contexto histórico y cultural. Los rollos del Mar Muerto también proporcionan un contexto histórico y cultural que ayuda a entender mejor las contradicciones del Antiguo Testamento. Los textos sectarios, como el Manual de Disciplina y el Documento de Damasco, revelan las creencias y prácticas de la comunidad de Qumran, que diferían significativamente de las de otros grupos judíos contemporáneos, como los fariseos y saduceos. Estas diferencias reflejan la diversidad del judaísmo en ese periodo y ayudan a explicar por qué existen múltiples versiones de ciertos textos y leyes. Análisis crítico y estudios modernos. El análisis crítico de los rollos del Mar Muerto ha sido fundamental para los estudios bíblicos modernos. Los estudiosos utilizan técnicas de crítica textual para comparar los rollos con otros manuscritos antiguos, identificando variaciones y tratando de reconstruir el texto original. Este trabajo ha llevado a una mejor comprensión de cómo se transmitieron y modificaron los textos bíblicos a lo largo del tiempo. Además, los estudiosos han utilizado los rollos del Mar Muerto para explorar la evolución de las creencias y prácticas religiosas. Por ejemplo, algunos textos de Qumran muestran una expectativa mesiánica que difiere de la presentada en otros textos judíos de la época. Estas diferencias pueden proporcionar información sobre cómo se desarrollaron las ideas mesiánicas y cómo influyeron en el cristianismo primitivo. Implicaciones para las creencias modernas. Las contradicciones y variaciones reveladas por los rollos del Mar Muerto tienen importantes implicaciones para las creencias modernas. Para los creyentes, estos descubrimientos pueden ser vistos como una oportunidad para profundizar en la comprensión de los textos sagrados y su historia. En lugar de ver las contradicciones como un desafío a la fe, pueden ser interpretadas como una evidencia de la rica y compleja historia de la transmisión textual. Para los estudiosos y críticos, los rollos del Mar Muerto proporcionan una base sólida para el análisis crítico de la Biblia. Las variaciones textuales y las contradicciones pueden ser vistas como una prueba de la naturaleza humana y falible de la transmisión de textos, lo que puede llevar a una visión más matizada y crítica de la autoridad bíblica. Conclusión. Los rollos del Mar Muerto son una fuente invaluable para el estudio del Antiguo Testamento y las creencias religiosas de la antigüedad.
Las contradicciones y variaciones que revelan no solo enriquecen nuestra comprensión de los textos bíblicos, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la fe y la transmisión de las tradiciones religiosas. Te animo a seguir explorando estos fascinantes descubrimientos y a unirte a la comunidad de Explorando la Fe y las Religiones para continuar este viaje de aprendizaje y descubrimiento juntos. La búsqueda del conocimiento es un camino continuo, y cada nuevo hallazgo nos acerca más a una comprensión más profunda y completa de nuestra historia y espiritualidad. Ejemplo explicativo para entendimiento. Para ilustrar mejor las contradicciones en el Antiguo Testamento y cómo podemos abordarlas, consideremos un ejemplo específico y detallado. Este enfoque nos permitirá entender no solo la naturaleza de las contradicciones, sino también cómo podemos enfrentarlas de manera constructiva y enriquecedora. Ejemplo de contradicción: la creación del mundo. Uno de los ejemplos más conocidos de contradicción en el Antiguo Testamento se encuentra en los relatos de la creación en los primeros 2 capítulos del Génesis. Estos relatos presentan 2 versiones diferentes de cómo Dios creó el mundo y a la humanidad. Relato de Génesis 1. En Génesis 1, la creación se describe como un proceso ordenado que ocurre en 6 días. Día 1, Dios crea la luz y la separa de la oscuridad. Día 2, Dios crea el firmamento y separa las aguas. Día 3, Dios reúne las aguas para formar mares y hace aparecer la tierra seca, produciendo vegetación. Día 4, Dios crea el sol, la luna y las estrellas. Día 5, Dios crea las criaturas marinas y las aves. Día 6, Dios crea los animales terrestres, y finalmente, al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. Relato de Génesis 2. En Génesis 2, el relato de la creación es más antropocéntrico y menos estructurado cronológicamente. Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz el aliento de vida. Luego, Dios planta un jardín en Edén y coloca allí al hombre. Dios crea los animales y las aves y los lleva ante el hombre para que les dé nombre. Finalmente, Dios crea a la mujer a partir de una costilla del hombre para ser su compañera. Análisis de la contradicción. Estas 2 versiones presentan diferencias significativas. En Génesis 1, el hombre y la mujer son creados juntos al final del proceso de creación. En Génesis 2, el hombre es creado primero, seguido por los animales, y finalmente, la mujer. ¿Cómo afrontar estas contradicciones? Contextualización. Para abordar estas contradicciones, es útil contextualizar los textos. Los estudiosos sugieren que estos relatos provienen de diferentes tradiciones y fueron combinados en el texto final del Génesis. Génesis 1 se atribuye a la fuente sacerdotal P, que enfatiza el orden y la estructura, mientras que Génesis 2 se atribuye a la fuente yavista J, que se centra más en la relación personal entre Dios y la humanidad. Interpretación teológica. Desde una perspectiva teológica, estas diferencias pueden ser vistas como complementarias en lugar de contradictorias. Génesis 1 puede ser interpretado como una declaración de la soberanía de Dios sobre la creación, mientras que Génesis 2 enfatiza la relación íntima entre Dios y los seres humanos. Juntos, estos relatos ofrecen una visión más completa de la naturaleza de Dios y su relación con el mundo. Reflexión personal. Para los creyentes, estas contradicciones pueden ser una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza de la fe y la interpretación de los textos sagrados. En lugar de ver las contradicciones como un desafío a la autoridad bíblica, pueden ser vistas como una invitación a profundizar en el estudio y la comprensión de las Escrituras. Diálogo y comunidad. Participar en discusiones y estudios en grupo puede ser muy beneficioso. Compartir diferentes perspectivas y enfoques puede enriquecer nuestra comprensión y ayudarnos a ver las contradicciones desde múltiples ángulos. Unirse a comunidades como Explorando la Fe y las Religiones puede proporcionar un espacio seguro y estimulante para este tipo de diálogo. Conclusión. Las contradicciones en el Antiguo Testamento, como las diferencias en los relatos de la creación, nos invitan a explorar más profundamente los textos bíblicos y a considerar las múltiples facetas de la fe y la tradición religiosa.
Al contextualizar, interpretar teológicamente, reflexionar personalmente y participar en el diálogo comunitario, podemos abordar estas contradicciones de manera constructiva y enriquecedora. Te animo a seguir investigando y a unirte a la comunidad de Explorando la Fe y las Religiones para continuar este viaje de descubrimiento y aprendizaje juntos. La búsqueda del conocimiento es un camino continuo, y cada paso nos lleva a nuevas y emocionantes revelaciones. Analysis Final General Global. Análisis final general. El estudio de las contradicciones en el Antiguo Testamento es una tarea fascinante y enriquecedora que nos permite profundizar en la comprensión de estos textos antiguos y su relevancia en el mundo moderno. A lo largo de este análisis, hemos explorado diversas contradicciones, desde los relatos de la creación hasta las variaciones en las leyes y narrativas, y hemos considerado cómo los estudiosos actuales abordan estas discrepancias. Comprensión de las contradicciones. Las contradicciones en el Antiguo Testamento pueden surgir por varias razones, incluyendo diferencias en las fuentes, cambios en el contexto histórico y cultural, y la evolución de las creencias y prácticas religiosas. Por ejemplo, los relatos de la creación en Génesis 1 y 2 presentan diferentes secuencias y enfoques, reflejando posiblemente distintas tradiciones que fueron combinadas en el texto final. Importancia de los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto han sido fundamentales para entender mejor estas contradicciones. Estos manuscritos antiguos han revelado variaciones textuales que sugieren que los textos bíblicos fueron copiados y transmitidos con cambios a lo largo del tiempo. Estas variaciones nos ayudan a ver cómo las creencias y prácticas religiosas evolucionaron y cómo diferentes comunidades interpretaron y adaptaron los textos sagrados. Enfoques modernos. Los estudiosos actuales utilizan diversas metodologías para abordar las contradicciones, incluyendo la crítica textual, la crítica histórica y la crítica literaria. Estos enfoques nos permiten contextualizar los textos y entender mejor las circunstancias en las que fueron escritos. Además, la colaboración y el diálogo entre estudiosos y creyentes enriquecen nuestra comprensión y nos permiten ver las contradicciones desde múltiples perspectivas. Implicaciones para las creencias modernas. Para los creyentes, las contradicciones pueden ser vistas como una oportunidad para profundizar en la fe y reflexionar sobre la naturaleza de los textos sagrados. En lugar de verlas como desafíos, pueden ser interpretadas como una invitación a explorar más a fondo las Escrituras y a considerar cómo aplicarlas en el contexto contemporáneo. Para los estudiosos y críticos, las contradicciones ofrecen una base sólida para el análisis crítico y una comprensión más matizada de la autoridad bíblica. Consejos para el estudio continuo. 1. Mantener una mente abierta. Abordar los textos bíblicos con curiosidad y sin prejuicios nos permite apreciar su riqueza y complejidad. 2. Contextualizar los textos. Entender el contexto histórico y cultural en el que se escribieron los textos es crucial para interpretar su significado. 3. Colaborar y dialogar. Participar en discusiones y estudios en grupo enriquece nuestra comprensión y nos ofrece nuevas perspectivas. 4. Aprovechar los recursos disponibles. Utilizar la vasta cantidad de literatura académica y estudios críticos disponibles nos permite acceder a las investigaciones más recientes. 5. Reflexionar personalmente. Considerar las implicaciones personales y éticas de los textos bíblicos puede llevarnos a una mayor autocomprensión y espiritualidad. Invitación a la comunidad. Te invito a unirte a la comunidad de Explorando la Fe y las Religiones para continuar este viaje de aprendizaje y descubrimiento juntos. Aquí, encontrarás un espacio seguro y estimulante para compartir sabiduría, participar en debates y profundizar en el estudio de las Escrituras. La búsqueda del conocimiento es un camino continuo, y cada paso nos lleva a nuevas y emocionantes revelaciones. Conclusión. El estudio de las contradicciones en el Antiguo Testamento no solo enriquece nuestro conocimiento histórico y cultural, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y valores. Al mantener una mente abierta, contextualizar los textos, colaborar con otros, aprovechar los recursos disponibles y reflexionar personalmente,
podemos abordar estas contradicciones de manera constructiva y enriquecedora. Te animo a seguir investigando y a unirte a nuestra comunidad para continuar este viaje de descubrimiento y aprendizaje. El conocimiento es un camino sin fin, y cada nuevo hallazgo nos acerca más a una comprensión más profunda y completa de nuestra historia y espiritualidad. Despedida del estudio. Queridos participants, ha sido un verdadero placer acompañarlos en este profundo y enriquecedor estudio sobre las contradicciones del Antiguo Testamento y su relación con las creencias modernas. A lo largo de nuestro viaje, hemos explorado diversas perspectivas, desde la crítica textual hasta el análisis histórico y literario, y hemos considerado cómo estos enfoques pueden enriquecer nuestra comprensión de los textos sagrados. Espero que este estudio haya despertado su curiosidad y les haya proporcionado herramientas valiosas para seguir investigando y reflexionando sobre estos temas. Recuerden que el conocimiento es un camino continuo, y cada paso que damos nos acerca más a una comprensión más profunda y completa de nuestra historia y espiritualidad. Invitación a la comunidad. Les invito a unirse a nuestra comunidad en Explorando la Fe y las Religiones. Aquí, encontrarán un espacio seguro y estimulante para compartir sabiduría, participar en debates y profundizar en el estudio de las Escrituras. Juntos, podemos continuar este viaje de aprendizaje y descubrimiento, apoyándonos mutuamente y creciendo en comprensión. Reflexión final. Las contradicciones en los textos sagrados no son obstáculos, sino oportunidades para profundizar en nuestra fe y conocimiento. Al mantener una mente abierta, contextualizar los textos, colaborar con otros y reflexionar personalmente, podemos abordar estos desafíos de manera constructiva y enriquecedora. Despedida. Gracias por su participación y dedicación en este estudio. Espero que continúen explorando, aprendiendo y compartiendo sus descubrimientos con nuestra comunidad. La búsqueda del conocimiento es un viaje sin fin, y cada nuevo hallazgo nos acerca más a una comprensión más profunda y completa de nuestra historia y espiritualidad. Hasta pronto y que su camino de aprendizaje esté lleno de revelaciones y sabiduría. Con aprecio y gratitud. El equipo de Explorando la Fe y las Religiones.